Muy bien, feliz sábado. Ahora sí se escucha. Muy bien. Bien, en esta tarde o en esta mañana vamos a tocar un tema que tiene que ver con nosotros. Un tema que incluye a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los padres, a los ancianos, a todos. Porque vamos a hablar acerca de la casa de Dios. Y en la casa de Dios tiene que ver con los que venimos a la casa de Dios y personas que tienen una idea sobre la casa de Dios, ¿verdad? De eso se va a tratar el tema en esta hora. Bueno, me siento un poco nervioso porque hace días que no estoy por acá. Pero se ve que la iglesia está vacía, ¿verdad? Se ve que está vacía y eso no es de extrañarse, eso al contrario va a seguir cayendo más. No es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios. Pero hoy en la mañana, ¿verdad? Los temas que se tocaban, me acuerdo que Abner, a un Roberto, dijo que aquí están. Había un hermano que cuando estaba en la iglesia de Chicago, yo asistía a esa iglesia y el hermano cada vez que oraba decía: Señor, aquí estamos los que te amamos. Y a veces éramos 5, 4, 6. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Los que te amamos estamos ¿dónde? Aquí, ¿verdad? En este lugar. Ahora, ayer tuvimos un tema acá y solo habíamos 3, 4 personas. Así es de que ahorita hay bastante acá en la casa de Dios. Y los asientos que están vacíos, los ángeles están ahí para el servicio de adoración también. Bien, entonces en esta hora vamos a hablar acerca de la... ¿alguien sabe qué significa la palabra Betel? Casa de Dios. Casa de Dios, ¿verdad? Eso significa Betel, ¿verdad? Betel significa casa de Dios. ¿Cuántos de aquí creemos que en el lugar donde estamos ahorita es casa de Dios? ¿Creemos eso? ¿Seguros de que es casa de Dios? Estamos seguros, ¿verdad? Aún los niños, si le pregunto a cada uno de los niños ¿cuántos creen que esta es la iglesia de Dios? Ellos contestarían que sí, con un amén, o dijeran que sí es la casa de Dios, ¿verdad? Ahora, en la casa de Dios, mire lo que expresó esta persona en la casa de Dios. Mire lo que dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es la casa de Dios? Puerta del cielo. ¿Por qué es puerta del cielo? Porque aquí nos encontramos ¿con quién? Con Dios. Cada sábado nosotros nos encontramos con Dios. Ahora, si sabemos nosotros que esto es casa de Dios y que es puerta del cielo, ¿cómo deberíamos nosotros estar en esta casa de Dios? ¿Cuál sería la actitud que debemos de tener? ¿En reverencia? ¿Otra opinión? ¿Llegar temprano? ¿Alguien tiene otra opinión? Como si usted le dijera, o si usted cree que esta es la casa de Dios, ¿cómo debería ser su actitud en este lugar? Reverente, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida que esta es casa de Dios. No venir a dormir. Parte de la reverencia. Ahora vamos a estudiar acerca de la casa de Dios, cuáles son las reglas, porque cada hogar tiene reglas, ¿verdad? Así es que la casa de Dios tiene reglas también. Dios desea muchas cosas, que el pueblo de Dios pueda asistir a su casa. Él no impide a nadie. Dios no impide, Dios desea que todos los que están afuera vengan a su casa. Pero al entrar a su casa, Dios tiene reglas cómo debemos de entrar en la casa de Dios. Mire lo que dice el salmista. Dice: porque mejor es un día, ¿en dónde? En tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa ¿de quién? De mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. ¿En dónde prefería estar el salmista? En la casa de Dios. Sigue diciendo, mire: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar ¿qué cosa? La hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea que cuando venimos al templo, ¿qué venimos a inquirir? Conocimiento, ¿verdad? Hermosura ¿de quién? De Jehová. Porque ese es el único día. Yo no digo que todos los días Dios no se comunique con usted, pero el sábado todo el pueblo ¿qué hace? Adorar. Es el único día donde Dios se expresa ante todo el pueblo. Mire lo que dice el Espíritu Profecía.
Por eso le digo, nosotros tenemos esa idea de que cuando nos dicen a la casa de Dios iremos, tenemos una idea de que vamos a ir a qué, al culto, a un servicio religioso, que vamos a ir quizás a escuchar la palabra de Dios, van a leer la Biblia. Es lo que tenemos la idea, pero tenemos que saber cómo debemos de portarnos en la casa de Dios. Mire lo que dice el Espíritu Profecía. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento ¿de quién? De todos los que se acercan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviera al mismo nivel. Y a veces es lo que pasa, que tratamos a Dios como que fuera un igual que nosotros. A veces llegamos a la casa de Dios irreverentes, nos sentamos como queremos, empezamos a hacer cosas que ni nos damos cuenta que Dios, yo no digo que Dios está aquí ahorita conmigo en el sentido, pero sabemos que este lugar fue dedicado ¿a quién? A Dios. Y a veces tratamos a Dios como ¿qué? Como un igual, como alguien cualquiera. Sigue diciendo, algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de la audiencia de un soberano terrenal. Estas personas deben recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quienes los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente. ¿Reconocemos nosotros la presencia de Dios? Sigue diciendo, y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamó, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este tema va más a ver cómo vamos a nosotros cada vez que vengamos al templo, porque yo le dije, este tema nos corresponde a nosotros. Yo sé que más de alguno de ustedes ha notado que a veces, personalmente yo salgo corriendo, hago lo que quiero y estoy como inquieto. Esa es una falta de respeto a Dios. Y a veces lo hacemos todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo a veces andamos así. Mire lo que dice Isaías 58. Edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado, ¿qué cosa? Reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Mire, el Señor nos está llamando ¿a qué? A que reparemos el verdadero culto, la verdadera ¿qué? Adoración. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene que ver solo con una cosa: adoración. ¿A quién estamos adorando? ¿Al verdadero Dios o al Dios de este mundo? Todo tiene que ver con adoración. Pero Dios quiere que restablezcamos o que podamos edificar ¿qué cosa? La verdadera adoración. Y tiene que ver un poco con el sábado. Si retrajeres del sábado tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia santo, glorioso a Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces ¿qué va a pasar, hermano? ¿Por qué muchas veces el sábado es aburrido? ¿Por qué muchas veces el sábado para nosotros es una carga? Porque uno puede decir, bueno, un niño se entiende, pero a veces que un adulto diga, que este sábado qué largo se me hizo. Y a veces pasa eso. Vemos el sábado como es aburrido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Dice que si retraemos nuestro pie de hacer lo que a nosotros nos conviene, y si hacemos las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a deleitar, dice el verso 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si usted se pone a pensar,
Especialmente, ¿cuál es el día en que más somos desobedientes o más irreverencia hay? El sábado, en el día sábado, aún en las iglesias. Mire lo que dice esta cita. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. ¿Cómo debemos entrar en la casa de Dios, hermanos? Mire lo que dice esta cita. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, este es el lugar de reunión, dice, deben hacerlo corriendo. ¿Cómo? Con decoro, pasando rápidamente, quedamente a su asiento. Si hay una estufa en la pieza, eso ella estaba hablando por su tiempo, porque a veces así habían los lugares. No es propio rodearla en una actitud indolente y descuidada. Las conversaciones común, ¿cuáles son esas? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Qué hizo? ¿Cómo está la familia? Las conversaciones común. ¿Los qué? Los cuchicheos. ¿Cuáles son esos, hermano? ¿Cuáles son esos? Mira cómo está hablando el predicador. Y las risas no deben permitirse en la casa del culto, hermano. Ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores, hermano. ¿Pasa esto aquí? ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Si alguien lo puede buscar, creo que es 3:19, 3:20. Y esto, hermano, no quiero que lo vean como, bueno, sí, véanlo como algo personal, porque el mensaje no es para mí también, ¿me entiende? ¿Por qué traemos este mensaje? Porque la iglesia, hermano, a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, la iglesia se va a ir purificando. Y cuando digo la iglesia, los fieles se van a ir purificando. Y los verdaderos adoradores van a ir buscando la senda más estrecha, que tiene que ver con la reverencia hacia Dios. Y si nosotros pasa esto en nuestra iglesia, quiere decir que necesitamos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20, 3:19? Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Así que no lo vea como algo que, entonces ya no vengo a la iglesia. No, no se trata de eso, de que ya no venga a la iglesia. Se trata de que entendamos que esta es la casa de Dios y cómo debemos actuar en la casa de Dios. Sigue diciendo, las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Hoy en día una iglesia adventista, baterías, ruido y todo. Ya no hay reverencia, hermanos. Y gracias a Dios que todavía hay reverencia en este lugar. Gracias a Dios que todavía los líderes retienen de que no haya cosas. Yo no digo que estamos el 100% en reverencia, pero por lo menos se conserva muchas cosas. Dice que lo que se hacía reverente antes, ahora ¿cómo ha estado? Irreverente. Sigue diciendo, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que ser reverentes? Porque Él es santo
y es nuestro Dios. Sigue diciendo, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Quién como Dios? ¿Hay otro igual a Dios? No es nuestro igual, no es alguien que como cualquiera. Es cierto, a Dios tenemos que dirigirnos como a un amigo. Pero aún así, ¿cómo? Con su respeto, con reverencia. Sigue diciendo, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios es muy temido en el consejo de los santos. ¿En dónde es temido Dios? En el consejo de los santos. E importante sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea? El salmista tenía una idea de quién era Dios. Y sabía que cuando él iba a la casa de Dios, ¿cómo lo hacía? Con respeto, muchos dicen que David bailaba, danzaba en la presencia de Dios. ¿En dónde estaba danzando y bailando? Afuera. No estaba bailando y danzando en el templo, hermano. Es cierto, todo lo que hacemos está en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando David danzaba y bailaba, no lo hacía en el templo de Dios. Cuando él iba al templo, él lo hacía con reverencia. ¿Y qué decía él acerca de Dios? ¿Quién es como tú? Temible, grande en maravillas. Sigue diciendo, la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de reunión ¿son qué? ¿A qué hora? Yo les hago una pregunta. ¿A qué hora es el servicio para reunirnos aquí? Olvídese la otra iglesia, de aquí en College Park. ¿A qué hora? 9:15. ¿A qué hora venimos nosotros? A las 9:15. ¿Y a qué hora venimos? ¿No cree que eso es una falta de respeto hacia Dios? Hablaba, el hermano estaba dando su testimonio. ¿Cuántos buses tenía que tomar, hermano, para ir a la iglesia? 3 buses para ir a la iglesia. A las 9, y creo que era el primero que llegaba. Dice, la hora y el lugar de reunión son sagrados. ¿Por qué es sagrado, hermanos? Porque Dios está ahí. Por eso es sagrado. Y a veces, no, venimos ya cuando ya va empezando el sermón nada más. ¿Y cuánta bendición se pierde? Demasiada. Y a veces venimos tarde y renegando. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira, santo y terrible es su nombre. Pero le digo, hermanos, si de algo sirve que vamos a empezar un año nuevo, que lo hagamos correctamente. Que tengamos en cuenta que la iglesia de College Park aún mantenga la reverencia en el templo de Dios. Porque no es fácil. Yo, como les digo, yo sé que más de alguno me ha visto correr y hacer cosas que uno se pone a pensar, no es así. Sigue diciendo, cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblarse en la presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. La actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor bien. Porque a veces no se produce beneficio para la casa de Dios. Sigue diciendo, la melodía del canto exhalada,
de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuera en la visible presencia del maestro de la asamblea. Yo le pregunto, de los 3 servicios que nosotros tenemos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál? Los 3, y a veces pensamos que el que abre la escuela sabática dice, bueno, eso ya estudié. Ahí dice, todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia. Y ahora vamos a hablar un poquito aquí. A esto no me toca todavía a mí, pero le toca a los padres y acerca de los niños. También, como le digo, este tema, hermanos, no piense de que yo lo estoy corriendo de aquí de la iglesia, porque no es así. Mire lo que dice. Padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudarles a entretejer a Jesús en sus experiencias. Enseñarles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como esto. Dios está aquí. Esta es su casa. Deben tener pensamientos puros y lo más santos motivos. No debe abrigar orgullo, envidia, celos, malas sospechas, odio ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y los bendice. El santo y sublime que habita en la eternidad me mira, escudriña mi corazón, lee los pensamientos y los actos más secretos de mi vida. ¿Qué se le debe decir a los niños? Que esta es la casa de Dios. Que un niño tenga una idea de que no está en su casa regular, sino que está en un lugar más elevado. Y el niño tiene que expresar, esta es la casa de Dios. Dios está aquí. Aquí es donde Dios bendice a su pueblo. Y eso hay que enseñarlo, porque muchas veces decimos, es que el niño no entiende. No, es que el problema es que usted no le enseña al niño. No es que el niño no entienda. El problema es que muchas veces no le enseñamos al niño. Y a veces como venimos, como que este lugar aquí, pues es un modelaje también. Miren lo que dice. Debe enseñarse a todo ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin dedicarse a los adornos exteriores, que son completamente impropios para el santuario. No debe haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia. Con frecuencia la atención de la gente queda atraída por esto o aquella hermosa prenda, y así se infiltran pensamientos que no deberían tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto, y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende. Y eso es lo que pasa, hermano. Bueno, gracias a Dios que esta iglesia es chiquitita, ¿verdad? Porque aquí, como le digo, hermano, aún, y no debemos de jactarnos, aún conservamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Pero Dios desea más de nosotros. ¿Sabe qué desea Dios? Dios desea pulirnos como al oro. Dios no desea que nos quedemos a medias. No creamos que ya la iglesia ya logró su ideal. La iglesia, Dios quiere que la iglesia siga avanzando. Sigue diciendo, en todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. ¿A quién debemos seguir muy de cerca? No cómo se viste la hermana, cómo se viste la esposa del pastor, muy de cerca las reglas bíblicas.
La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo y con frecuencia se insinúa en la iglesia. La iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las normas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente a su casa tras sí, en vez de unirlos con el mundo, relacionarlos con Dios. Nadie deshonra el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están ahí. O sea que Dios no quiere que lleguemos tarde al culto. Si ya se fijó un horario para entrar al culto, ¿qué hay que hacer? Tratar de llegar a la hora adecuada. Y quiere que cuando entremos al culto, ¿cómo quiere que entremos? Con reverencia, cada quien a su asiento. Y luego quiere que estemos, ¿cómo? Antes que empiece el servicio. Reverente, dice que no quiere cuchicheos. A veces le hacemos la competencia al que está hablando aquí. El predicador o la persona que tiene la escuela sabática está aquí hablando y dos ahí hablando y otros dos allá hablando. Le hacemos la competencia y Dios no quiere eso. Sigue diciendo, es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi, a extinguirse, hermanos. O sea que ya no se ve mucha reverencia en la casa de Dios. Y cuando ella habla, ¿a quiénes se refiere? A nosotros. No crea que esto le está dando al mundo o a las iglesias cristianas de otras denominaciones. Ella no le está dando este mensaje a ellos. Ella le está dando este mensaje a nosotros. Usted dice, sí, que los hermanos pentecostales brincan. No, nosotros estamos empezando a brincar, hermanos. Y no hay reverencia. No se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecian lo santo y lo exaltado. No falta en nuestra familia la piedad ferviente. No se deberá a que se arrastra en el polvo el alto estandarte de la religión. Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden perfectas y exactas. ¿Ha cambiado su carácter? ¿No es el Dios grande y poderoso que rige en el cielo y en los de los cielos? ¿No sería bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos? Y es lo que estábamos leyendo esta mañana, ¿verdad? ¿De qué se trataba la lección? Se trataba de que el pueblo tenía que regresar a la verdadera adoración, hermanos. Con frecuencia, ¿qué hacía el pueblo? Se apartaba, Dios los llamaba y el pueblo siempre iba por otro camino. Sigue diciendo, para que nosotros los que tenemos la luz de la gloria, de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios. Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aún más reflexivos y reverentes en nuestro culto que los judíos. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. Pero muchas veces sabe cuál es el error, hermano. Sabe por qué la membresía no es reverente. Sabe por qué los hermanos llegan tarde. ¿Sabe por qué los hermanos ya no tienen respeto por la casa de Dios? ¿Sabe por qué? Muchas veces. No es una excusa, pero muchas veces es por esto. Es por los pastores, hermano. Y yo no digo que, entonces si el pastor cambia, yo cambio. No, digo que el pastor influye mucho en su vida. Porque esta iglesia es consagrada. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que el pastor ya alcanzó la perfección. Pero si ustedes ven, el ministerio del pastor David ha retenido de que aquí no seamos liberales, hermano. Y eso influye en nuestra vida porque es lo que nosotros buscamos. Por eso dice Amós 3:9, ¿qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, nosotros estamos aquí porque nos gusta la forma de adoración. Pero muchas veces los pastores, hermano, dañan el servicio. Mire lo que dice acerca de los pastores.
un llamado solemne a los ministros. No puedo expresaros la carga y la aflicción mental que ha tenido al albergarme, aquí me faltó una palabra, creo. Haberme sido presentada la verdadera condición de la causa. Hay hombres que trabajan en calidad de maestros de la verdad que necesitan aprender sus primeras lecciones en la escuela de Cristo. El poder convertidor de Dios debe llenar el corazón ¿de quién? De los ministros. O ellos deben buscar otra vocación. Si los embajadores de Cristo comprendieran cuán solemne es la obra de presentar la verdad a la gente, serían hombres como serios, considerados, colaboradores de Dios. Y hoy lo que abunda, ya no hay seriedad en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que abunda ahora? Esto, hermano, un ministro chistoso. Es lo que abunda hoy en día. Y yo estoy seguro que más de alguno de ustedes ha visto a un ministro aquí hacerlo reír a ustedes. ¿Y cómo nos quedamos? Calladitos. ¿Qué puede hacer un ministro sin Jesús? Nada. Por cierto, de manera que si un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asigna, separado de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios. ¿Y está qué cosa? Totalmente fuera del lugar del púlpito. Y eso es lo que abunda hoy en día. Pastores chistosos. Y a veces no decimos nada. No le decimos, pastor, pero esta es la casa de Dios. Pastor, sea más reverente. No, porque nos da miedo, hermano. Nos da miedo a nosotros. O a veces está el púlpito acá y los pastores llegan hasta allá, tocándolo, irreverentes. ¿De dónde vino ese estilo, hermano? Estaba leyendo la historia, se me fue ahorita el nombre de este, ¿cómo se llama este? Elvis, el cantante este. Elvis Presley. ¿Sabe el estilo que él hacía cuando agarraba el micrófono? Ese estilo dice que adoptaron los pastores evangélicos. De ahí adoptaron el estilo ellos. Y nosotros vamos hacia ese camino. Pero ¿qué dice? Un pastor chistoso está fuera del lugar. Y a veces viene un predicador y solo nos tiene con anécdotas. Y cuando ustedes se fueron 45 minutos y les dijo, hermano, que Dios le bendiga. Que estaba una vez en tal lugar. Si era cierto, no sé. Y así lo tiene a usted. Y lo tiene adormecido, entretenido. Hay otra cita donde dice que ese pastor se equivocó de profesión. Sigue diciendo, os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos, nuestras iglesias serán como enfermizas y estarán al borde de la muerte. El poder de Dios es el único capaz de cambiar el corazón humano y llenarlo del amor de Cristo. El poder de Dios es el único que puede corregir y dominar las pasiones y santificar los afectos. Todos los que ministran deben humillar sus corazones orgullosos, someter su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso le digo, muchas veces es lo que pasa. ¿Por qué a veces el miembro es irreverente? Porque no ve reverencia en el ministro. No ve reverencia en los líderes. Ve al líder que, bueno, le da igual, a mí también. Por eso muchas veces las iglesias, si usted va, a mí me ha tocado ir últimamente a varias iglesias. Aún para la escuela sabática, gracias a Dios que aquí solo se tiene un maestro. En las escuelas sabáticas usted tiene uno acá, otro atrás, otro atrás, y usted escucha la bulla que usted ya ni sabe ni para dónde mirar. Y usted está confundido. Y como el ser humano es curioso, usted está
escuchando lo que el otro maestro está diciendo allá y se olvida que usted está enfocado acá. Y eso pasa siempre. ¿Cuál es el objeto del ministro? ¿Del ministerio? ¿Es mezclar lo cómico con lo religioso? Ella pregunta, ¿cuál es el objeto? ¿Es mezclar lo cómico con lo religioso? El lugar para tales exhibiciones, ¿dónde es? Wow. Si usted ve un ministro que anda haciendo todas esas payasadas, ¿a dónde lo debe mandar? O al circo. Si Cristo es formado en el interior, si la verdad con su poder santificador es introducida en el santuario íntimo del alma, no tendréis a hombres festivos, ni a hombres agrios, de mal genio, ceñuidos para enseñar las preciosas lecciones de Cristo a las almas que perecen. Mire lo que dice Timoteo, Tito. Vamos a ir terminando, ya este mensaje es corto, hermano. Tito, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener mal que decir de nosotros. Y aquí Pablo le está aconsejando ¿a quién? A Tito. De igual manera le aconsejó ¿a quién? A Timoteo. Asegúrate de andar bien en la casa de Dios, le dijo. Porque ¿qué pasa? Que cuando ya usted ve a un pastor que le gusta, ¿cómo dicen los salvadoreños? Para el chiste. Le gusta el chambre. Cuando le gusta el chambre, usted no lo va a ver ya como serio. Usted tiene un problema grave, usted dice, ¿será que le digo al pastor o no le digo? ¿Por qué? Porque usted ya sabe que es un pastor chistoso. Ya usted ya no va a estar confiado de que el pastor le va a decir algo seriamente con su situación. Por eso es que el mensaje de nosotros, dice Apocalipsis 14:6, después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía en gran voz, ¿qué decía? Temed a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no había reverencia. ¿Y darle qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ¿cómo debemos de adorar? Con reverencia, hermano. La próxima vez que vengamos a este lugar o que vayamos a un lugar donde usted considera que es la casa de Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? Y eso va a costar, hermano, porque los hábitos de nosotros nos han enseñado a entrar como uno quiera. Eso lo tenemos nosotros, pero debemos considerar siempre, pensar de que no está ahí alguien como usted, está ahí ¿quién? Dios. Por eso el ángel dice, adoren, teman, reverencien a Dios y darle gloria, denle gloria. Dice Habacuc, oh Jehová, oído es tu palabra y temí. ¿Qué cosa hizo Habacuc? Cuando escuchó todo lo que el mensaje que el Señor le dio. Escuché tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál obra? ¿Qué tenemos que restaurar nosotros? La verdadera adoración. Si usted ve, ¿cuál va a ser el último conflicto que va a causar su final? La adoración entre el verdadero Dios y lo falso. Y esa adoración tiene que ver con ¿qué? Con reverenciar. ¿Se acuerdan cuando vino este profeta Elías y llamó al pueblo? ¿Hasta cuándo? Le dijo. Van a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, servirle. ¿De qué forma? De la forma que Él estableció sus ordenanzas. De esa forma.
En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Sigue diciendo el texto que leímos. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, todas las iglesias adventistas ya no tienen reverencia, ya no hay verdadera adoración. Y cuando digo todas las iglesias, no estoy diciendo que no hay fieles en la iglesia. Digo que ya el sistema ya no se ve. Ahorita, si usted, aquí ponemos todavía el himnario. Otras iglesias de suerte y ponen un himno. De pura suerte ponen un himno. Pero ya no la ponen. Ponen cantitos, coritos. Cuando hagamos nosotros eso, cuando tengamos en cuenta que esta es la casa de Dios, ¿sabe cómo va a reaccionar Dios? De esta manera. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar, hermanos. En este lugar. Pues que ahora he elegido y he santificado, ¿qué cosa? Esta casa, para que estén en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, hermano. ¿Deseamos de que Dios esté en este lugar para siempre? Es lo que deseamos, hermano. Dios desea habitar en la iglesia de Collegeburg, hermano, y para siempre. Pero cuando nosotros, y sabe que esta oración que hizo Salomón, sabe, cuando usted lee el contexto, Salomón estaba edificando la casa de Jehová. Y cuando Salomón empezó a edificar la casa, si usted lee el capítulo 6, Salomón, cuando él presentó los sacrificios, dice que todo el pueblo se arrodilló y se humilló con rostro abajo para pedir que el Señor habitara con ellos. Y dice que fue un culto solemne que se hizo ahí. Y cuando se hizo eso, ¿qué contestó el Señor? Ahora, dice el Señor. Vamos a ir al libro de Crónicas. Crónicas capítulo 6. Mire lo que dice el Señor. Crónicas 6 y el versículo 18. Mire lo que dice. Mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en tierra. Hace una pregunta. O sea, es verdad que el hombre ha de habitar, que Dios ha de habitar con el hombre en tierra. Crónicas capítulo 2 Crónicas 6, 18. Mas es verdad que el hombre ha de habitar, que Dios ha de habitar con el hombre en tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contender, cuanto menos esta casa que he edificado. No es la casa, hermanos. Y este templo de aquí no puede sostener la presencia de Dios. No puede hacerlo. Pero por la misericordia de Dios se sostiene. Y de esa manera Dios habita en este lugar. Dice el verso 20, que tus ojos estén atentos, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Cuando nosotros hagamos todo lo demás, el Señor va a responder que va a estar atento a este lugar siempre. Miren los que dice, para terminar, hermanos. Los que tienen ideas amplias, pensamientos y aspiraciones nobles, son los que sostienen entre sí relaciones que fortalecen todos los pensamientos de las cosas divinas. Felices son los que tienen un santuario. ¿Tenemos otro un santuario? Lo tenemos, hermano. No es nuestro, pero lo tenemos. Felices, dice, son los que tienen un santuario. Sea alto, humilde en la ciudad o en dónde. O entre las escarpadas cuevas de las montañas, en las humildes chozas o en el desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para el maestro, él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. Este lugar es pequeñito, pero lo hemos entregado a Dios, hermano, para que Él lo santifique. Por eso el salmista dice, yo me alegré
con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso cuando usted venga y digan, oh, el sábado que viene hay servicio en College Park, acuérdese que no solamente es College Park, que es la casa de Jehová. Y cuando lo hagamos, tratemos de hacerlo en reverencia, hermano. No va a ser un cambio así de la noche a la mañana porque tenemos hábitos, le digo, pero acordémonos siempre. Y eso no le impide que usted entre y sea un hombre frío, de decir, no, mire, no. Usted va a tener esa solemnidad, reconociendo igual a la misma persona. Pero debemos hacerlo humildemente. Porque tampoco vaya a venir de orgulloso y, ¿me entiende? No regalarle una sonrisa a nadie, sino que Dios desea que usted venga con humildad. Hermanos, esto ha sido la meditación, es algo cortito, pero es lo que se ha perdido en el pueblo adventista, hermano, la reverencia. Y así es de que esperemos de que podamos restablecer la reverencia nosotros aquí, en este lugar. Que Dios le bendiga.